Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo no pagar impuestos nunca? Nunca jamás. ¿Y cómo hacen los ricos para pagar menos? Mucho menos impuestos de manera 100% legal. Porque mira, los impuestos todo el mundo piensa que son inevitables, pero eso no es cierto. Si sabes jugar el juego, no lo son. Y antes de que alguien se me caliente, ojo, no es porque los ricos hagan trampas ni nada parecido, es porque saben jugar mejor al juego, mover mejor su dinero, punto. Esto es algo que en la escuela nunca se te enseñó porque, honestamente hablando, a mucha gente, especialmente a los políticos, a los poderosos, al sistema, al gobierno, no les interesa que sepas jugar bien al juego, les interesa que sigas en la carrera de la rata. Y por esto el problema muchas veces no es cuánto ganas, sino cómo ganas el dinero. Y te voy a contar algo que a lo mejor nunca te has parado a pensar. El mayor gasto de toda tu vida, lo más caro que vas a comprar, no va a ser tu casa ni todos los coches. Tu mayor gasto, el mayor gasto de toda tu vida van a ser los impuestos, porque a lo largo de las décadas te aseguro que superan cualquier otro gasto. Y por eso, por mucho que recortes a veces en el día a día, muchas veces es marginal comparado con lo que puedes hacer si optimizas bien tu fiscalidad. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque el sistema está diseñado así. La clase media en la práctica trabaja alrededor de medio año para pagar impuestos al Estado. La mitad de tu salario prácticamente se va al Estado, en impuestos, cotizaciones, IVA e impuesto de todos los tipos y colores que te puedas imaginar. Y así, claro, pues por supuesto es difícil ahorrar, es difícil invertir y es difícil crear patrimonio. La idea clave, como te comento, es el problema no son los impuestos en sí, el problema es no entender las reglas del juego. Así que en este vídeo vas a ver cómo puedes ahorrar de verdad más dinero que nunca, pero ojo, no recortando solo en cafés, sino entendiendo las palancas que usan los ricos para pagar menos dentro de la legalidad. Y te adelanto algo muy importante, esto aplica en cualquier país, sí, incluso en España, con matices, porque es verdad que aquí la hacienda no es precisamente flexible, pero se puede adaptar. Soy Richard Gracia y llevo años estudiando cómo jugar bien al juego del dinero y me obsesiona una cosa: que dejes de jugar al juego del dinero con las reglas de los pobres y empieces a jugarlo con las reglas de los ricos. Y esto me lleva al siguiente tema. Cuando hablamos de fiscalidad, ser asalariado es lo peor que puedes hacer. Vamos a ver por qué. El problema del salario. Vamos a ponerle nombre al elefante en la habitación, como dicen los ingleses. El salario es la peor vía fiscal que existe para tener ingresos. Y no porque esté mal trabajar, ojo, sino por cómo está diseñado el sistema. Cuando cobras un salario, vendes tiempo, horas de tu vida a cambio de dinero. Y ese dinero es un ingreso inmediato, el tipo de ingreso que Hacienda más rápido y más caro graba de todos. Y aquí está la trampa. Los impuestos se cobran antes de que puedas vivir. El salario llega a tu bolsillo ya después de impuestos. De hecho, aquí en España le quitan primero los impuestos a la empresa, que hacen que los pague por ti, pero ese dinero realmente podría ser tuyo, y luego además te vuelven a quitar dinero a ti con el IRPF, las cotizaciones, y luego ya con lo que sobra, entonces apáñatelas. Porque no puedes decirle a Hacienda: oye, es que necesito comer, dame parte de los impuestos, o es que tengo que pagar el alquiler, que ha subido mucho, o es que necesito pagar gasolina para ir a trabajar. No, pagas impuestos incluso por el dinero que usas para sobrevivir, porque claro, también hay que pagar IVA por cada gasto que hagas. Y encima, cuanto más te esfuerzas y más ganas, peor, porque mayor es la mordida, porque el sistema es progresivo. Subes ingresos, subes en porcentaje, es decir, corres más para quedarte prácticamente igual. Ahora, compáralo, por ejemplo, con otro tipo de ingresos. Los dividendos, por ejemplo, pagan menos. Las plusvalías de las inversiones pagan menos. Y la deuda no paga impuestos. Lo más caro de todo es el salario. Por eso te lo digo sin rodeos. Ser asalariado es la forma más cara de existir en la economía moderna. Y esto no es una opinión política o ideológica, es una realidad fiscal. El sistema cobra impuestos, como te decía, antes de que puedas vivir, antes de que puedas gastarlo. Y después de lo que queda, apenas muchas veces te permite ahorrar, invertir o construir patrimonio. Ese es uno de los grandes problemas. Y ojo, esto es importante entenderlo bien. El sistema castiga el trabajo y premia la propiedad y la deuda. No porque alguien sea malvado, no porque sea un fallo, no es un error del sistema. Es porque está diseñado para eso. Y hasta que no entiendas esto, vas a seguir jugando con las peores reglas posibles. Veamos ahora el truco 1. Y aquí es donde empieza a cambiar el juego. La riqueza real no es el salario, es la propiedad, los activos. No es cuánto cobras cada mes, sino lo que posees. Los ricos
no se centran única o principalmente en ganar más sueldo. Se centran en acumular más activos, acciones, empresas, inmuebles, cripto, oro, cosas que suben de valor con el tiempo sin generar un impuesto inmediato, sin tener que pagar impuestos por ellos. Ahora veremos. Aquí viene la clave que casi nadie entiende. Mientras no vendas, fiscalmente no ha pasado nada. Tú puedes tener el doble, el triple, 10 veces más de activos, muchísimo más patrimonio. Si no vendes, normalmente no pasa nada. Puedes tener una empresa que vale el doble, un fondo que ha subido un 50%, acciones que se han revalorizado año tras año durante 50 años y no pasa nada. ¿Por qué? Porque en papel eres más rico, pero para Hacienda eso no cuenta, porque una ganancia no realizada es como si fuera invisible para Hacienda. Hacienda solo cobra cuando vendes. Por eso los ricos no guardan dinero en efectivo, excepto cuando lo necesitan obviamente de manera inmediata para algo muy concreto. El efectivo es visible, es tributable y es poco eficiente y además se deprecia con la inflación. Los activos, en cambio, trabajan en silencio para ti y se revalorizan. Esto explica por qué muchos directivos y fundadores prefieren a veces cobrar en acciones y no en salario, porque el salario tributa hoy, pero las acciones difieren impuestos. El crecimiento del activo no tributa normalmente hasta que vendas. Y como te decía, si no vendes, entonces no pagas. Por eso, la regla no escrita de la riqueza es muy simple. Intenta no vender tus activos nunca o intenta vender lo menos posible. Esto no es por un tema de apego o por otra cosa, es por pura estrategia fiscal. Quédate con esta idea en la cabeza. Como te decía, Hacienda solo cobra normalmente cuando vendes. Truco número 2. Aquí entramos en uno de los conceptos más contraintuitivos y más potentes de todo el sistema. Los ricos, los verdaderamente ricos, no viven de ingresos, viven de deuda. Y sé que esta frase probablemente te chirríe, así que déjame explicártelo bien. Cuando tienes patrimonio, mucho patrimonio, acciones, fondos, empresas, inmuebles, puedes usar estos activos como garantía. No los vendes, los usas como respaldo y entonces haces algo clave. Pides dinero prestado contra tu patrimonio. ¿Por qué? Porque los préstamos no tributan nunca, cero, en ningún país. O sea, es dinero prácticamente gratis. Sí, tendrás que pagar, digamos, unos intereses, pero pagar un 3 o un 5% de interés es infinitamente mejor que pagar un 30, un 40 o un 50% en impuestos. De hecho, lo digo tal cual porque es importante que se te quede grabado. La deuda es prácticamente el único tipo de ingreso que no paga impuestos nunca, en ninguna parte del mundo. Ahora, comparado, como te decía, con el salario o con vender una inversión. Si vendes a una inversión, un activo, algo, pagas plusvalías. Si cobras un salario, pagas IRPF, pagas cotizaciones, la empresa, etcétera, etcétera. Pero si pides un préstamo, no. Así que es mejor, como te decía, pagar un 5% de interés que un 50% en impuestos. Esto es como ser tu propio banco. La gente con patrimonio, como te decía, no vende activos para financiar su vida porque eso implica pagar más impuestos y pagar impuestos implica descapitalizarte. En lugar de eso, ¿qué hacen? Compran activos, piden prestado y no venden nunca. Te pongo un ejemplo relativamente sencillo. Si no tienes activos, si quieres comprarte algo, un coche, una casa, lo que sea, vas al banco y probablemente te pidan mínimo un 6, un 8 o un 10% de interés. Eso aquí en Europa. Si estás en el otro lado del charco, ya ni hablemos. Porque no tienes muchas veces nada que ofrecer como garantía. Pero si tienes un patrimonio, el banco te va a prestar contra tus activos, que los va a bloquear como garantía, pero bueno, ellos siguen revalorizándose mientras tú los tienes bloqueados, ¿vale? No es que te los quiten ni nada parecido. Y a cambio te va a prestar dinero al 2 o al 3%. El resultado es que tú sigues teniendo tus inversiones creciendo y obtienes liquidez barata para vivir, para invertir o para hacer cualquier cosa muchísimo más barata que pagando impuestos. Como te decía, esta es la clave. Estas inversiones se mantienen creciendo. Si tú tienes fondos indexados, por ejemplo, pues pueden tener un retorno medio histórico de entre el 8, 9 hasta el 10% y mientras tanto tú financias tu consumo con deuda barata al 2 o al 3% y así reduces impuestos y evitas descapitalizarte. Y ahora viene el nivel un poco más avanzado de esta idea, que se conoce como la estrategia de comprar, pedir prestado y morir. Y esto funciona algo así a alto nivel, ¿vale? Tú compras activos, los activos crecen en el tiempo, tú pides préstamos contra esos activos y refinancias o encadenas deuda durante toda tu vida, nunca vendes. Y cuando mueres, el contador fiscal se pone a cero. Las plusvalías antiguas desaparecen, para los herederos el valor, digamos que se resetea. Es decir,
la idea clave de esto es que el impuesto no llega nunca. Pero bueno, ahora te aviso algo importante. Esta es una estrategia muy interesante, ¿vale? Que parece relativamente sencilla a nivel conceptual, pero es bastante más compleja de implementar bien en la práctica, porque requiere mucho conocimiento de inversión, de deuda y de fiscalidad, y varía también de país a país. Además requiere bastante patrimonio, tener buena relación con los bancos, una buena estructura y hacerlo con mucha cabeza. No es algo que podamos hacer en detalle ni de manera rápida y sencilla. Entonces es algo que no puedo profundizar mucho más en este vídeo, pero si es algo que te interese que cuente más en detalle, pues déjamelo abajo en los comentarios y trataré de hacer un vídeo hablando sobre este tema en profundidad. Vamos ahora por el truco número 3. Y aquí entramos en una de las diferencias más grandes entre cómo juega el juego la clase media versus cómo lo hacen los verdaderamente ricos. Y es que el orden lo cambia todo. Como persona física, el orden es este. Primero tú ingresas, normalmente de tu salario, luego pagas impuestos y después gastas con lo que te queda después de haber pagado impuestos. Como empresa o como persona jurídica, el orden es justo al revés. Primero ingresas, luego gastas y después pagas impuestos sobre lo que te ha sobrado después de gastar. Y esa diferencia, que parece relativamente pequeña, lo cambia absolutamente todo. Por eso es importante entender algo desde el principio. Los ricos no pagan menos impuestos porque hagan trampas, sino porque juegan a un juego de manera diferente, juegan mejor. Y ese juego, además, saben jugar mejor porque se han formado, porque cuentan con asesores fiscales, para estructurarlo todo bien, etc. Es verdad que esto también cuesta dinero, ¿vale? Pero bueno, a lo que íbamos. La regla clave en este punto es que no tributas sobre lo que ingresas, sino sobre lo que te sobra después de gastar. Cuando tienes una empresa, reinvertir, muchas veces gastar, elimina impuestos, reduce tus impuestos. El dinero que reinviertes en el negocio no tributa como beneficio porque es un gasto. Y cada euro que has reinvertido es un euro que convierte impuestos, si lo haces bien, en crecimiento en el valor de la empresa. Por eso digo siempre que quien controla el orden controla la fiscalidad. Y así, ahora vamos a verlo esto un poco de manera más práctica y aplicable, ¿vale? Digamos que una empresa funciona como un escudo fiscal y legal. Las empresas pagan impuesto, como decía, sobre lo que sobra, no sobre lo que ganan. Por lo tanto, si tu negocio necesita algo para funcionar, ese gasto a priori no se considera una ganancia, sino que se considera un gasto que puedes deducir. Y cuanto más deduzcas, por supuesto de la manera correcta, siempre respetando la legalidad de tu país correspondiente, pues menos dinero vas a pagar en impuestos. Cuando tienes una empresa, reinvertir elimina, reduce impuestos. El dinero que reinviertes en el negocio no tributa como beneficio porque se considera un gasto y cada euro reinvertido es un euro que convierte posibles impuestos que hubieras tenido que pagar en crecimiento, en revalorización de esa empresa, de ese activo. Por supuesto, si lo haces bien. Por eso es muy importante controlar esto y si lo haces bien, la empresa puede funcionar como un escudo fiscal y legal, porque además también te puede proteger, y eso sería otro tema, contra posibles demandas, etc. Entonces, las empresas, como decimos, pagan impuestos sobre lo que sobra, no sobre lo que ganan. Y si tu negocio necesita algo para funcionar, ese gasto no se va a considerar una ganancia, se puede considerar un gasto y es deducible. Y cuanto más puedes deducir de la manera correcta, legal, respetando la legalidad y fiscalidad del país, pues menos dinero vas a pagar en impuestos. Ahora, un matiz importante, especialmente para los que vivís en España. Esto en España está muy limitado, está muy controlado. Aquí montar y mantener una empresa pues tiene bastantes costes, asesoría, contabilidad, una serie de impuestos fijos que vas a tener que pagar. Y si ganas poco, puede que este truco no tenga sentido, ya que puede que te cueste más el collar que el perro. La empresa de verdad es una herramienta potentísima, pero esto solo tiene sentido cuando hay volumen, cuando hay actividad real y cuando te puedes permitir mantener la estructura, porque te cuesta menos mantener la estructura de lo que te vas a ahorrar. Y como te decía, si esto lo haces bien y depende del país, cuando tienes una empresa, además tienes otra ventaja adicional, que es cómo te pagas a ti mismo. ¿Por qué? Porque un trabajador por cuenta ajena, pues depende del país, puede pagar más de un 50% en IRPF. En cambio, los dividendos, según el país, pueden tributar entre un 0% y normalmente pues hasta un 25%. Es decir, muchísimo menos que si te pagas a través del salario. Por eso la estrategia habitual es muy clara. Sueldo mínimo y el resto te lo pagas en dividendos. Así tienes menos nómina, menos IRPF, más eficiencia fiscal y más capital que se queda trabajando para ti. En resumen, la empresa, los ricos no lo utilizan solo para facturar. Es una estructura que te permite jugar a otro nivel, jugar mejor el juego y ahorrar muchísimos impuestos. Y cuando entiendes esto, entiendes por qué algunos avanzan tan rápido, a lo mejor no necesariamente ganando muchísimo más dinero, pero sí pagando mucho menos en impuestos.
Vamos ahora con el cuarto truco. Estamos ahora en un terreno todavía más avanzado y aquí te va a pedir un poquito de atención. Vamos a hablar de la optimización de la fiscalidad internacional. Esto es directamente pues, lo que hacen empresas, por ejemplo, como Facebook o Google o Apple, que envían dinero al extranjero de forma legal usando estructuras que la ley permite. ¿Cómo? Pues moviendo beneficios entre países, usando licencias, marcas, royalties, regalías, pérdidas acumuladas y consiguiendo que el beneficio aparezca curiosamente en el país donde el impuesto es más bajo. De esta manera tributan menos, porque el dinero tiene una regla muy clara y cuanto más dinero hay, más aplica esta regla. Va a ir a donde le traten mejor. Por eso hay personas y empresas que deciden cambiarse a un lugar donde los impuestos son más bajos o incluso inexistentes. Puede ser a lo mejor caro vivir ahí, pero aún así puede merecer la pena. Hay sitios como Dubái, por ejemplo, donde se puede pagar 0% en impuestos, sobre todo a ciertos tipos de ingresos, ciertos patrimonios. Entonces, claro, obviamente la ecuación empieza a cuadrar muy rápido. Si tú, por ejemplo, digamos, en España, sobre 1 millón de euros pagarías por lo menos 500.000 euros, en Dubái pagas 0. Te queda 500.000 euros extra para gastar. Y aquí es donde viene, eso sí, la parte que casi nadie te cuenta en redes sociales. Esta advertencia es muy importante. Esto que te estoy contando funciona, pero no es sencillo, es complejo y además es caro. Muy caro. Requiere asesores buenos, requiere mucha estructura. Cuando hablo de estructura hablo de empresas, sistemas, ¿no? Planificación, hacerlo bien desde el principio. Y si lo haces mal, lo peor de todo es que el riesgo con Hacienda va a ser tuyo. Las multas, los recargos e incluso la responsabilidad penal, la cárcel, si la hubiera, van a ser tuyas, no del asesor ni del influencer de turno que te lo contó en un reel en Instagram o en TikTok. Así que ojo a quién escuchamos y todavía más ojo con a quién contratamos como asesor. Si un médico o un arquitecto se equivoca, tienen responsabilidad profesional. Si tu asesor fiscal se equivoca, la responsabilidad es tuya. Dicho esto, hay un uso muy concreto y muy inteligente de esta idea que mucha gente aplica al final de su vida laboral y es la movilidad fiscal a la hora de jubilarte. Consiste en cambiar tu residencia fiscal cuando ya has acumulado patrimonio para vender o pignorar activos en países donde la plusvalía tributa muy poco o incluso al 0%. Y aquí hay una distinción clave que debes entender sí o sí. Los activos financieros se mueven, pero los inmuebles no. Si tienes acciones, fondos, ETFs, puedes cambiar de país y tributar según donde residas. Pero si tienes pisos, si tienes inmuebles, esos normalmente van a tributar donde están. Vivas donde vivas tú. Por eso, en contra de lo que mucha gente cree, las grandes fortunas suelen preferir tener patrimonio financiero frente al patrimonio inmobiliario puro. ¿Por qué? Porque es más líquido, es más flexible y es mucho más optimizable fiscalmente. En resumen, la optimización internacional es una herramienta súper poderosa, pero es verdad que no es para todos. Así que, desde luego, no te dejes embaucar y embelesar por esos influencers y vendehumos que te lo venden como si fuera algo súper fácil, súper barato, súper sencillo, porque no lo es, ¿vale? Bien hecha puede marcar una diferencia brutal, pero mal hecha te puede salir muy cara. Veamos ahora otros trucos que también funcionan. Antes de cerrar, quiero enseñarte otras estrategias que también funcionan, pero con una advertencia clara desde el principio. Estas estrategias, si las que hemos visto antes ya eran un poco, digamos, selectivas, las que vamos a ver ahora no aplican para todo el mundo, ni es tan fácil ni tan bonito como te lo van a vender por ahí. Son herramientas que normalmente suelen servir a gente que tienen alto patrimonio o muy alto patrimonio y mal entendidas o mal implementadas no te van a servir y te pueden llegar a salir muy caras. Lo primero, los famosos trust o las fundaciones o los fideicomisos, ¿vale? Esto es una que verás seguramente mucho últimamente en redes sociales porque, bueno, pues tiene una serie de características. Normalmente este tipo de figuras, las donaciones no tributan, permiten decidir dónde va el dinero, los bienes donados son deducibles y en algunos países el fundador además puede también seguir usándolos sin que esté dado su nombre. Ahora bien, matiz clave para España, que esto es muy importante. Aquí, en España, no existe la figura del trust como sí que existe en Estados Unidos o en otros países anglosajones. Hacienda te va a transparentar muchas de estas estructuras, es decir, va a considerar que al final el propietario real eres tú y que tú tienes que pagar impuestos por eso, ¿vale? Así que, como te decía, ¿qué significa eso? Pues que no es tan fácil esconder ni diferir impuestos como te van a hacer creer algunos gurús en redes sociales, ¿vale? Aquí hay muchísima más vigilancia, más límites y más riesgo, sobre todo si no se hace bien. Conclusión, los trusts y este tipo de estructuras funcionan, sí, pero no es tan sencillo ni tan bonito como parece, sobre todo en función de la fiscalidad del país. Si tu país
tiene este tipo de estructuras, fenomenal, enhorabuena. Entonces sí que puedes utilizarla y puede ser muy interesante. Segundo, comprar arte. Esto es otra estrategia que, bueno, suelen decir que es muy popular entre grandes patrimonios porque el mercado del arte pues está menos regulado. Muchas veces se puede contabilizar como un gasto y luego si una obra se revaloriza y luego se dona, pues además es que puede generar también deducciones fiscales futuras y tal. Pero bueno, seamos serios. Esto no es algo para principiantes. Hay que saber muy bien lo que se hace, conocer el mercado del arte, tener contactos y sobre todo tener mucho capital. Es un mercado muy líquido, muy especializado y con un riesgo real de equivocarte. Aquí no se improvisa y no es para principiantes. Veamos ahora el tercero de estos, que sería regalar dinero, las donaciones. Y este truco sí que puede ser más interesante para gente normal, pero también con matices. Los regalos pequeños suelen estar exentos y no suele haber una vigilancia muy extrema. Pero sí que depende de nuevo también del país. ¿Qué pasa en España? ¿Esto es aplicable? Sí. Pero también entra en juego el impuesto de sucesiones y donaciones y esto va a depender muchísimo de la situación, de la comunidad autónoma y de qué relación tengan las personas, etc. Entonces, hay excepciones, hay bonificaciones, hay límites. Aquí la pregunta normalmente es, oye, no si se puede o no se puede hacer, que suele ser que sí, sino cuánto, cómo, a quién, en qué comunidad, y en función de esto, pues si está bien hecho, puede tener sentido y te puede hacer que pagues menos impuestos, o si está mal hecho o te equivocas, puede que te crujan. Y ahora vemos la cuarta de estas estrategias, que son las criptomonedas, ¿vale? Y este es un tema súper amplio, muy interesante. Las criptomonedas es verdad que tienen muchas ventajas, tienen mucha movilidad, te permite una custodia directa del capital. También, según cómo lo uses, ya un poco más avanzado, es menos obvio, menos transparente que otro tipo de activos. En muchos países, además, tributan menos o no tributan, ¿vale? Esta tecnología está cambiando las reglas del juego por completo. Ahora bien, esto es un mundo enorme, también tiene una regulación distinta en cada país y tiene además riesgos técnicos, de conocimiento, fiscales, de custodia. Esto da para un vídeo entero, así que de nuevo, si es algo que te interesa, déjame en los comentarios y lo vemos. Como te decía, estas estrategias que te comento ahora existen, funcionan, pero tampoco son atajos mágicos. Son herramientas que en muchos casos sí que son avanzadas y que están pensadas más para grandes patrimonios. Casi siempre va a requerir buenos asesores, tiempo, planificación y o conocimiento para implementarlas bien. Si te interesa que baje algo más el detalle en alguna de estas estrategias, déjame en los comentarios y recuerda, en fiscalidad, copiar algo sin entender lo que estás haciendo es la forma más rápida de meterte en un buen lío. Bueno, llegados a este punto, hay algo que ya deberías tener muy claro. El sistema no es neutral. Castiga el trabajo y premia el capital, la empresa, la deuda. Y no es un fallo, como te decía, es por diseño. Las reglas favorecen a quien posee activos, no a quien vende su tiempo a cambio de dinero. Por eso, dos personas que a lo mejor se esfuerzan igual pueden acabar en sitios financieramente hablando completamente diferentes. Y aquí es donde mucha gente se equivoca y se queda atascada. Empieza a odiar a los ricos, a decir que los ricos son malos, a decir que el sistema está amañado y a pensar que esto a lo mejor no va con ellos. Y ese es justo el error. No odies a quien juega mejor que tú el juego, sino aprende las reglas del juego. Porque cuanto antes entiendas esto, antes podrás tomar mejores decisiones. No se trata de volverte radical ni de hacer locuras, sino de cambiar el enfoque en la medida de lo posible. Seguir pensando como un asalariado pues te va a mantener atrapado de por vida. No porque seas menos capaz o seas menos válido, sino porque estás jugando con peores reglas que otra gente. Y esto sería una frase como que resume todo el vídeo. El sistema en general no está diseñado para premiar el esfuerzo, sino para premiar la metodología, la planificación, la estructura. Entonces, ¿qué significa esto para una persona normal? Pues que primero deja de pensar en que lo que tienes que hacer únicamente es ganar más dinero y empieza a pensar en cómo puedes conseguir invertir más, comprar más activos y construir tu patrimonio que ya va a tributar mejor que únicamente el salario, ¿vale? Entonces, no se trata de hacer esto de golpe, no se trata de hacerlo mañana, sino de empezar a construir algo que no dependa únicamente de tu tiempo. Luego, tercero, entender que el dinero parado también pierde valor. Esto también es algo muy obvio, pero lo repetimos porque es muy importante. Si no te proteges de la inflación, cada año trabajarás para ser más pobre aunque cobres lo mismo, porque ya sabes que el dinero se deprecia, se devalúa. Y probablemente aquí viene la idea más importante de todas y que ya sí que resume absolutamente todo, que es: no se trata de trabajar más, sino
de cambiar la forma de ganar y de declarar ese dinero que ganas. Y nada, espero que este vídeo te haya gustado y si te ha removido algo, probablemente es una buena señal. Significa que estás empezando a ver el juego con otros ojos. Y si te apetece dar un paso más, me gustaría invitarte a la gira que estamos haciendo de eventos presenciales con el Investor Day, porque ya tenemos las entradas a la venta. Es un evento que precisamente está pensado para adentrarte en este mundillo de las inversiones, entender cómo funcionan los activos y empezar a tomar decisiones con más criterio. El año pasado, en la ruta del tour que hicimos de eventos presenciales, en total pasaron como unas 3.500 personas y este año vamos a estar también en varias ciudades por toda España y esperamos superar en total los 5.000 asistentes entre todos los eventos. Si te interesa, te dejaré abajo en la descripción el enlace para que puedas echarle un vistazo. Date prisa porque muchas entradas en algunos sitios ya se están empezando a agotar. Y antes de despedirme, de verdad, gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo que te haya aportado mucho valor. Si es así, dale a me gusta porque nos ayuda muchísimo a que llegue a otra gente. Y si crees que este vídeo le puede ayudar a alguien también a abrir los ojos, compárteselo, envíaselo porque seguro que le va a ayudar. Y si aún no estás suscrito al canal, pues suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Muchas gracias y hasta otra. Nos vemos en el próximo vídeo.